Damos paso a esta quietud. Damos la bienvenida a esta inmersión profunda en el espacio de Castor Vial. Una quietud necesaria, sí. Un espacio para detener el ruido. Exacto. Hoy nos adentramos en una contemplación absoluta. Y lo hacemos guiados por un texto esencial. Una frase de una belleza que pesa, que obliga a detenerse. Es un texto que exige lentitud, desde luego. La frase central que va a guiar este espacio dice así: ninguna luna brilla sin su sol, ninguna marea sube sin su luna. Ninguna luna brilla sin su sol. Sí. El propósito de esta inmersión hoy es desmantelar con extrema calma la mayor de las ficciones que sostiene la mente humana. Es decir, la ilusión de la independencia absoluta. La fantasía del individuo aislado, claro. Eso es. Si se observa el firmamento nocturno, con toda su inmensidad oscura, cabe preguntarse algo fundamental. Adelante. Cabe preguntarse en el silencio si esa luz que el ser humano reclama continuamente como propia es apenas el eco de un fuego distante e invisible. Un eco. Es una palabra clave. Un fuego distante que la mente, en su ceguera, asume como una creación interna. Claro, porque la luna en sí misma, si se retira ese sol, no es más que una roca oscura. Una roca oscura y gélida, sí. Totalmente inerte. Y flotando en un vacío insondable. Exactamente. La luna no tiene la capacidad de emitir ni una sola chispa. Toda esa luz plateada que se percibe desde la Tierra es luz prestada. Es un reflejo estricto. Y si llevamos esta imagen astronómica a la experiencia de la existencia, se revela la gran trampa del ego. La creencia de que se avanza en soledad. Así es. La mente se aferra con una fuerza desesperada a la idea de que los logros, la brillantez y la luz pertenecen exclusiva y únicamente al individuo. El ego es, en su raíz, una simple ilusión de control. Una ilusión que se niega a aceptar su propia oscuridad, supongo. Totalmente. El ego se aterra ante la idea de ser esa roca oscura, percibe el vacío y la dependencia como amenazas mortales. Hay una versión más minimalista de este texto en Castor Vía. Una que dice: todo lo que brilla tiene un origen. Sí, una síntesis perfecta. Todo lo que brilla tiene un origen. Y escuchando esto, surge un cuestionamiento. Porque el ego, como bien se ha expuesto, huye de esa carencia. Pero, ¿es acaso la aceptación de esta carencia de luz propia el instante exacto en que la sombra se integra? Es una contemplación muy profunda. Es decir, revelando que necesitar del sol no es una debilidad, sino la verdadera esencia del ser. Es exactamente ese instante. Cuando la ilusión de control absoluto se desintegra por completo, la sombra finalmente se abraza. No hay otro camino. Claro. La oscuridad intrínseca de esa roca en el espacio no es un defecto, no es un error. Es el lienzo absolutamente necesario para que la luz del otro se pueda manifestar. Sin ese vacío, no habría reflejo posible. Desde luego. Si la roca estuviera llena de su propio fuego ciego, no habría espacio para recibir la luz externa. La necesidad del otro es la condición indispensable para participar en este tejido cósmico. Es una rendición pacífica ante el vacío propio. Sí. Pero de esta luz estática, suspendida en el vacío del espacio, la contemplación natural nos empuja a mirar hacia el movimiento, hacia las aguas. El segundo acto de la frase, las mareas. Exacto. Ninguna marea sube sin su luna. Aquí, la quietud del firmamento se transforma en la fuerza colosal del océano. Y es vital observar cómo se mueve ese océano. Porque la mente humana percibe las olas chocar contra las rocas y asume que el mar posee una voluntad propia y feroz. Se percibe como una fuerza independiente, sí. Pero es un espejismo. Las inmensas mareas no tienen voluntad. Responden de manera dócil y constante a una atracción silenciosa. Una atracción gravitacional que viene de muy lejos. Sin la luna, el mar sería una superficie quieta, desprovista del vaivén que otorga el ritmo orgánico a las costas de este planeta. El ritmo necesario para la vida. Y esto enlaza con otra versión poética que se custodia en el espacio de Castor Vía. Ningún mar se alza sin llamada. Hermoso. Ningún mar se alza sin llamada. Si el mar, con toda su inmensidad, requiera de una gravedad invisible y externa para alzarse, surge un pensamiento que desarma.
Adelante, expongamos ese pensamiento. ¿Acaso lo que la mente humana llama libre albedrío es, en su forma más pura y despojada, una rendición pacífica a las fuerzas invisibles que sostienen la existencia? Es una pregunta que disuelve los cimientos de la soberbia humana. Sí, y la respuesta reside en esa rendición. Mm, Rendirse a estas fuerzas invisibles, dejarse alzar por esa llamada, es la muerte final del ego. ya, la muerte de la resistencia. Exacto. Porque nada, absolutamente nada, está verdaderamente aislado en el cosmos. Claro. Existir es ser parte de una danza de dependencias sanas. Todo movimiento aparentemente independiente es, en realidad, un fluir sostenido por vínculos, por presencias y por influencias que no siempre se ven. Fuerzas que tiran desde la sombra. Sí, es un equilibrio natural. Luchar contra esa gravedad para afirmar un yo independiente es una tarea agotadora y estéril. Agotadora. Y este ritmo cósmico e impersonal que estamos contemplando resulta fundamental anclarlo en la experiencia humana más íntima. Hay que bajar de las estrellas a la memoria. Eso es, bajar la metáfora del sol, de la luna y del inmenso mar a las historias de vida. Porque si se mira hacia atrás en el silencio de la propia biografía, aparecen los astros encarnados. Desde luego. Aparecen con mucha nitidez. Figuras humanas que de pronto fueron un sol radiante cuando solo habitaba la oscuridad interior. Sí, personas que irradiaron calor cuando el ser era apenas una roca fría y perdida. O esos encuentros fortuitos, un cruce de miradas, una conversación breve que funcionó como una gravedad inesperada. Encuentros que cambiaron por completo la dirección de las mareas internas, sí. Exacto. Palabras, gestos muy sutiles o incluso silencios compartidos que sirvieron de sostén invisible en momentos de quiebre absoluto. Es conmovedor observarlo, porque reconocer estas influencias destroza letra a letra la ilusión de la independencia de la que hablábamos. La hace añicos, claro. Pero a cambio de esa destrucción del yo aislado, el ser humano recibe un don de incalculable valor. Otorga una profunda y silenciosa humildad. Una humildad que nace del agradecimiento puro. Exactamente. Un agradecimiento por haber sido sostenido, por haber sido iluminado cuando no se tenía luz alguna que ofrecer. Y al observar esta vasta red, este tejido inmenso de salvamentos y luces prestadas, surge un último apunte en la mente. ¿Escuchamos? La mente, por su propia naturaleza limitante, se empeña siempre en aferrarse a un solo rol. Sí, necesita compartimentar la experiencia. Claro. O sea, es la luna vacía que recibe, o es el sol brillante que da. Pero al observar este tejido infinito, no se revela con extrema claridad que un mismo espíritu es simultáneamente sol que ilumina a unos, mar que es movido por otros y luna que refleja la gracia recibida. Es la consumación de la existencia. Sí. Todo al mismo tiempo. Todo a la vez. Esa multiplicidad es el núcleo de la verdadera espiritualidad. Una espiritualidad limpia, despojada de dogmas rígidos, radica simple y llanamente en reconocerse como una parte porosa de este tejido inabarcable. Somos todas las fuerzas a la vez. Sí, somos el sol en la historia de alguien y simultáneamente somos la marea que cede ante la gravedad de otro ser. No existe la exclusividad del rol. Se es un cruce constante de luces y atracciones. Es una visión pacificadora. Lo es. Y es la integración definitiva de la sombra de la que hablábamos al principio. Pues recogiendo la esencia de esta contemplación tan honda, queda una certeza flotando en el sosiego. Nada en este vasto cosmos brilla en estricta soledad. Nada, absolutamente nada. Nada se mueve por su propia y exclusiva voluntad. La desintegración del ego, de esa necesidad de control, da paso de forma natural a la inmensa paz de saberse sostenido por lo invisible. Es un alivio profundo. Recordando siempre la máxima implícita en este viaje, ninguna luz es sola. Ninguna luz es sola. Y antes de disolver este encuentro, dejamos flotando en el aire una última reflexión para que resuene lentamente en el silencio posterior a la escucha. Una semilla para la quietud. Sí. Si el simple y puro acto de existir altera inevitablemente las mareas ajenas, cabe preguntarse en el silencio, ¿qué mar lejano y desconocido se está alzando en este preciso instante? En alguna parte del mundo,
movido única y exclusivamente por la luz que sin saberlo se está reflejando hoy. Es un pensamiento que sobrecoge y maravilla al mismo tiempo. Con esta gravedad concluimos hoy, emplazando a un próximo y sereno encuentro, aquí, en el espacio de quietud de Castor Vía. Hasta entonces, en el silencio.